Bueno, tú sentiste eso, que te querían quemar vivo, Eh, porque bueno, eso me casi que no, lo textualmente. que pasa, No, no fue Gorky, ¿ah? eso, eso fue más o menos en el año 90-91 aproximadamente. Uno de los problemas que nosotros teníamos en los laboratorios, que fue un problema muy fuerte, era el problema de la luminiscencia, vibriosis y con luminiscencia. Y no conseguíamos realmente resolver, perdíamos producciones completas, completo, el laboratorio completo, tanques completos de un momento para otro. Entonces, ¿y qué es lo que hacíamos en esa época? En esa época teníamos, nuestra mentalidad era trabajar con agua desinfectada, con agua esterilizada por ultravioleta. Nosotros hacíamos lo imposible para mantener todas las condiciones de asepsia en los laboratorios, en los tanques, en algas, en todas las áreas, todos los sectores. Entonces, hablar de colocar bacterias en un tanque, pues era completamente lo contrario, lo opuesto. Era una locura realmente, ¿no? Y en realidad, cuando observé que eso estaba ayudando, yo tampoco inicialmente no me parecía creíble. Yo al comienzo no me parecía creíble, pero estaba funcionando. Y fue replicable porque funcionaba en un lugar, funcionaba en otro lugar, en otro. Entonces, y eso fue prácticamente un trabajo en cierto sentido simple. No es el mejor de los trabajos más ayudó a resolver los problemas en esa época. Y yo no sé si hubo otros trabajos parecidos en aquella época, si alguien los hacía. En realidad nunca consulté y no sé si los hacía, ¿no? Pero Mm. en todo caso funcionó bien. Sí, o sea, yo mientras usted estaba hablando, estaba preguntándome si usted había visto que eso funcionaba en otro lugar o a usted se le ocurrió utilizar bacterias o vio que ya estaba funcionando en otro sitio. Fue así. En esa época yo hacía un monitoramiento de bacteriología básico, hacía Ya. análisis del agua de los tanques de cultivo en agar Ah, ya, ese es TCBS para vibrios. y observé que cuando hizo exactamente, y observé que cuando la prevalencia, o sea, la cantidad de colonias sacarosa positivas, que son los colonias Ajá, amarillas en TCBS, cuando había predominancia de esas colonias sobre las colonias sacarosas los negativas, que verdes. son las Ujú. verdes, eh, no se presentaba la enfermedad, Mm, no se presentaba. Entonces, como el laboratorio donde comencé a hacer esos ensayos era un laboratorio en el cual yo tenía participación, yo tenía sociedad, entonces yo podía hacer lo que quería y se me ocurrió cultivar esas bacterias, aislarlas, cultivarlas y aplicarlas en los tanques para ver qué es lo que sucedía. Inicialmente yo no sabía cuánto debía aplicar, si aplicar 10 litros en un tanque de 20 toneladas o ujú. aplicar más. Entonces yo comencé a hacer aplicaciones desde 10 litros hasta 300 litros de cultivo de bacterias para ver qué era lo que me ayudaba. Entonces descubrí que no Ujú. necesitaba aplicar mucha cosa. Aplicar 10, 20 litros era suficiente para un tanque de 20 toneladas, ¿no? Entonces, O sea, les inoculaba vibrios lo que yo hacía era un caldo de bacterias, o sea, aislaba las colonias amarillas de amarillos. TCBS, aislaba y colocaba eso en un caldo nutritivo para multiplicarlas. Luego de eso preparaba una solución con agua de mar esterilizada Ujú. y con nutrientes. Los nutrientes que eran de más fácilmente se podían conseguir. Claro. Vamos a hablar para volúmenes mayores, para hacer un carboy de 15 litros, por Ujú, ejemplo. ujú. Entonces, usar nutrientes como glucosa, usar nutrientes como nitrato de sodio, algo de fosfato, cosas que se conseguían fácilmente en la península. Entonces, y con eso se multiplicaba fácilmente esas bacterias y se inoculaban vivas. ¿No? ¿Por Ya. qué? Porque la observación fue esta, o sea, eran las mismas colonias que salían de los tanques
cuando no se presentaba el problema, ¿entiendes? Entonces esas Claro. bacterias eran las que yo prácticamente multiplicaba para evitar que las otras ocuparan ese lugar, ¿no? Ocuparan el territorio de ellas prácticamente, no dejaba espacio para ellas. Esa fue el criterio usado, ¿no? Fue un criterio Claro. simple en realidad. Era o sea, competir biblios contra biblios. Biblios buenos contra biblios Exactamente, malos. Así es. más o menos, exactamente. Una competencia Mm. por nutrientes nada más, ¿no? Luego comenzaron a tomar bacterias probióticas de otros tipos, de otras fuentes. Eh, Liofilizadas, sí, eh, liofilizadas. las que venden la industria. La industria te vende bacterias liofilizadas en proporciones usando vehículos, la levadura, la harina de harinas, y por ese medio tú puedes utilizar en los tanques de larva ya prácticamente con la facilidad de que lo encuentras en esa forma y la usas por gramo. Pero en ese tiempo no existían todavía las liofilizadas. No, aún no. Después de la experiencia ecuatoriana, Ajá. el mercado se llenó de estos productos bacterianos, estas bacterias separadas. Había una experiencia similar en la Universidad de Costa Rica, tienen microorganismos eficaces y el procedimiento es casi el original que tuvo Giovanni, que inició Giovanni Chacín acá. ¿Y qué tipo de bacterias son? ¿Bacilos, lactobacilos? Sí, se usa lactobacillus para estadios pequeños y bacillus para estadios grandes, para generalizar el concepto, porque realmente las larvas lo que aprovechan es los bacilos, es realmente un microbio o un microorganismo eficaz para ellos, para sus tractos digestivos, colonizar, porque los problemas se dan en el tracto digestivo casi siempre de las larvitas. Entonces, muchas veces las bocas se contaminan y no pueden comer y la larva deja de comer, se vacía, entre comillas, el término, si lo permite, y se blanquean totalmente. Pero bueno, Giovanni te debe explicar porque realmente Giovanni tiene un poco más de experiencia en esto, yo me meto. ¿Cuándo estás en Brasil, Giovanni? Yo estoy aquí desde 2002, Ah, desde ya abril tiene de 2002, 18 años, sí. poquito 18 tiempo. años. Y a ese tiempo, esos 18 años estoy fuera de Ecuador, pero tengo 3 años y medio en Venezuela también, Ah, ya. porque yo vine a Brasil, después de aquí de 2 años me fui a Venezuela a montar un proyecto nuevo allá en Venezuela, después lo dejé funcionando y me regresé a Brasil. Y se puede invertir Ujú. también en Brasil. ¿Cómo está la industria allá? ¿Está, digamos, empezando? ¿Está madura? ¿Cómo está? Aquí ya tiene algunos años, en realidad, la industria. Hubo un tiempo que las producciones de aquí eran muchísimo mejores que en Ecuador, porque aquí les gusta trabajar con altas densidades y el camarón que se vende aquí, aquí no quieren camarón muy grande en realidad. ¿Por qué? Porque es el mercado interno, un camarón muy grande es un camarón más caro. Entonces ellos prefieren un camarón pequeño y más barato. Entonces los productores normalmente tienen tendencia a trabajar con densidades mayores para tener un mayor producción, ¿correcto? Estuvo golpeada cuando entró la mancha blanca, estuvo bastante golpeada. Brasil, camaroneras también aquí son pocas, pese a que la línea costera aquí es muy grande, inclusive en la parte del nordeste, que es donde tiene las mejores condiciones climáticas. Pero también aquí hay bastantes dificultades para los emprendimientos acuícolas porque por las restricciones ambientales. No es fácil hacer un emprendimiento porque no es fácil conseguir los permisos y ese tipo de cosas. Hay mucha restricción. Por otro lado, ahí también se están iniciando algunos cultivos súper intensivos en aguas interiores. Estamos hablando de 200, 300 kilómetros lejos del mar, ¿no? Bastante Son lejos. algunos lugares que están iniciándose todavía en proyectos
yo diría que un tanto pilotos, pero están insistiendo. En el momento que eso comience a funcionar bien y encuentren la forma como trabajar, yo pienso que va a multiplicarse porque hay muchos empresarios que tienen un dinero suficiente y ganas de entrar en ese tipo de emprendimiento y porque tienen el mercado, principalmente porque están cerca del mercado, ¿no? Principalmente en el área de São Paulo y Río de Janeiro. Y más cerca para Europa, ¿no? ¿Están teniendo algún problema en los laboratorios Sí, sí, de Giovanni. producción? Sí, sí, la cosa se pone adulto, ya sea, ya están de 10, 12 días de cría, poslarva 5 hasta poslarva de salida. La larva tiene un vaciado total. Yo sospecho que la boca se coloniza y por alguna razón se tapona, si lo permite el término, y comienzan casi en intervalos, comienzan a morirse todas las larvas de casi todos los tanques. La industria de laboratorios, tú sabes, guardan con mucho celo estas cosas porque el camaronero si sospecha que hubo un poquito de problemas en tanques, es capaz de no llevar la larva. Entonces, eso Claro. se guarda con celo. 18, 19 y ahora el 2020, que también parcial. Parece que se ha manejado un poquito tomando la iniciativa tuya de usar inóculos de alginolítico, ¿no? De las bacterias amarillas, politécnico. Y Rubén, él falleció el año pasado. Perdón, en este problema con las El COVID. bacterias, con la pandemia. Entonces, dejaron a un lado los liofilizados, los grupos que estaban verdaderamente caídos. Entonces, esta gente, con todo lo que habían levantado de estructura, tuvieron que reiniciar sus trabajos de cría de una manera copiando lo que vivimos anteriormente, que era la técnica de inocular. Lo hicieron con mucho miedo porque las bacterias liofilizadas son las que están de moda y están en el mercado, fáciles de adquirir, fáciles de potencializar, etcétera, etcétera, pero no rindieron, no tuvieron buenos resultados. Entonces, estaba pasando algo en el agua y con los animales. Entonces, este problema se sostuvo está sostenido hasta el día de hoy, pero ya lo estamos manejando un poquito a la defensiva y estamos saliendo mejor en los tanques, pero el problema existe. Gorky, entonces estoy entendiendo que es las bacterias comerciales, o sea, el temor es con las bacterias comerciales, entonces. No. El temor ¿No? era para las bacterias vivas, nuevamente las que Entendí, aislábamos. entendí. Pero recuerda que Entendí. sí, ayudó mucho la bacteria ILI, que también es una amarilla, que Sí, la sí. pusieron en la esporla, tiene brío, El spol, sí. sí, ellos tienen Sí, la bacteria, por sí, Ileana, que es sí. ILI. ¿Recuerdas que yo comenté algo Sí, cuando estuvimos juntos, no? sí, 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 entonces eso sí. es lo que está sucediendo. Y, Mm, y bueno, esperamos que las cosas se mejoren. Realmente Ecuador se mm, recupera rápido, pero la mm. calidad de la larva sigue muy buena. Sí, la calidad Por, de larva Ajá. sigue siendo súper competitivo el Ecuador en eso, ¿no? sí, mucho. Giovanni, ¿tú crees que en un futuro próximo, si se sigue invirtiendo, si sigue desarrollándose la industria en Brasil, se vuelva un competidor fuerte para Ecuador en el mercado global? Si hubiese crecimiento de superficie de producción aquí, tiene para ser un gran competidor de cualquier país, porque tiene una línea costera y tiene condiciones climáticas muy buenas. Pero yo veo dificultad por otro lado, veo dificultad por el lado de los controles ambientales, no son fáciles. Los impuestos de aquí en Brasil es diferente que en Ecuador, aquí se pagan muchos impuestos. También el régimen laboral brasilero no es el mismo que en Ecuador. Es mucho más difícil trabajar aquí y tener, vamos a decir, tener lucro y trabajar con facilidad, ¿no? Es difícil competir aquí en Allá. Brasil, es difícil. Sí. Entonces, aquí
puedes hacer la superficie que quieras, pero vas a tener otros pesos sobre la espalda que dificultan ese tipo de avance. Ok, entonces no nos deberíamos preocupar a corto plazo por la industria brasileña, aún, ¿no? No creo. Ya. Bien, quisiera en este momento, con el permiso de ustedes, darle la bienvenida, disculpa, a César. Bienvenido, César. Entiendo que se conocen, ¿no? Con Giovanni, con Gorky. Sí. Hola, César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Igual, ¿Qué tal, placer verte a los tiempos. Igualmente. Sí, me metí un poquito antes de Metiche, pero ahí estaba escuchando a ese par de eminencias. Sí. Parece mentiras más o menos contemporáneos míos. Lo que pasa es que no sé por qué a mí no me salen canas. Gracias. Gracias. En todo caso, también, como yo. Gracias por acompañarnos, César. Tenemos una charla contigo, ya vamos a cuadrar bien ese horario porque hemos estado un poco ahí cruzados con los horarios y sabemos que tienes también tus experiencias, tus anécdotas que van a ser bien interesantes y queremos dejar registradas aquí en este medio, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta para tu amigo Giovanni, que nos está haciendo ahí un espacio desde Brasil? ¿Alguna preguntita para Giovanni? No, ya le he preguntado, creo. Tal vez quieres preguntarme cómo está, cuál es el precio del churrasco aquí. Aquí la picaña es súper buena. Pregunta a Gorky. Gorky sabe cómo son las comidas de aquí en Brasil. Deliciosa. Espero que algún día me inviten por allá pues, para caer a probar el churrasco. Claro. Tienes que pedir permiso, ¿no? Tienes que pedir permiso en casa. No, preferible pedir perdón a pedir permiso. Así que... No sé por qué lo dirás. Qué bueno. Este es el otro valor agregado del canal, ¿no? De esto, el que puedan refrescar estas amistades. Para terminar, chicos, invitados, hay algo que es la frase con Sebastián que estamos trabajándola, ¿no? Ahora con tecnología se puede revisar teorías, se puede googlear lo que necesites, ¿no? Pero hay algo que no se puede googlear, la experiencia. La experiencia no se googlea, la experiencia está aquí, se conversa, se comparte, se pregunta, se cuenta, se narran historias y eso es extremadamente valioso y no está en el Google. Bueno, ahora ya va a estar en el YouTube con este canal. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos, Giovanni. Muchas gracias. Un honor haberte tenido. Un placer, muchas gracias. Gorky. Le convito un abrazo a todos, Gorky, César, Sebastián, un abrazo para todos. Gracias, Giovanni, igual para cada uno de ustedes.